para entregarle a nuestro hermano, los vamos a poner en pie y vamos a leer lo que nos dice la bendita palabra, y vamos a buscar Efesios 6, 17 en adelante, que nos dice así la bendita palabra. Efesios 6, 17, y nos dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con este pensamiento le damos paso a nuestro hermano ministro Denis Ulloa. Paz, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Están contentos o...? ¿Verdad? ¿Y hay algo por qué estar contento, hermanos? Porque estamos todavía aquí, ¿verdad? Parados entre los vivos. Y para aquellos que creen que no tienen esperanza, el Señor dice: aún hay esperanza para el que esté entre los vivos. Y yo aquí no veo ningún muerto. Amén, hermano. Sí hay una esperanza. Hay una esperanza de rectificar, de cambiar, de mejorar. Y para el mundo gentil, el calendario gentil, se inicia un nuevo año. Y como dice el nombre, nuevo año. Nuevo significa que ¿dónde quedó lo viejo, hermano? Atrás. Y el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas. Los judíos en su año nuevo, que es entre marzo y abril, sacaban toda la levadura de sus casas, como un rito, sacaban todo lo viejo y todo lo sucio, porque año nuevo significa renovación. Amén. Es renovar. Yo pienso que, como vimos la vez pasada, debemos de renovarnos día con día. Nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos objetivos. Me propongo, dice uno, ser cada día mejor delante de Dios. Me propongo dejar esto atrás que me ha dañado y me ha perjudicado, y de ahora en adelante, con la ayuda de Dios, voy a mejorar. Amén, hermanos. Hagámoslo, hagámoslo. ¿Quién tiene propósito de adelgazar? Yo tengo propósito de adelgazar. Solo no puedo. ¿Con la ayuda de quién lo vamos a hacer, hermano? ¿Quién tiene aquí un vicio, hermanos? Que lo daña, que lo perjudica, que lo minimiza. Tenga el propósito, con la ayuda de Dios, de cambiar y de mejorar. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Con la ayuda de Dios, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Solo con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Siéntense, que los tengo ahí paraditos. Gracias. Saben que yo ya pasé de los 50 años. Qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero no hay problema. Fíjense que después de los... Cree que no me he visto en el espejo, hermano. Fíjense que reflexioné sobre lo que ha sido mi vida en estos 50 y más años, y decidí algo después de hacerlo, y creo que me está yendo bien en estos
primeros días de este año, decidí no enojarme más ni pelear más, ni en mi casa, ni en ningún lugar, porque digo yo, si me quedan lo más 20 años de vida, créanme, ¿cómo voy a seguir mi vida enojándome, amargándome y peleándome? Dije yo, y le dije a mi esposa, no vuelvo a pelear más. Fíjate que Denis, calma. Fíjate que, calma. Fíjate que no hay. Decidí vivir los últimos 20 años de mi vida feliz. Amén. No más amargarme, no más pelear, no más discutir. Porque, hermanos, es imposible seguir los últimos años, repito, en una vida así. Antes me enojaba por cosas tan sencillas como que iba al baño y no tapaban la pasta. ¿Quién no tapó la pasta?, decía yo. ¿Quién no le bajó la tapa al inodoro? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? ¿Quién dejó este zapato aquí? Y un amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no te enojes por cosas tan sencillas. Antes yo lo hacía hasta que decidí cambiar y renovar mi mente y mis pensamientos. Ahora, si hallo la tapa del servicio levantada, la bajo, no peleo. Si hallo la pasta, la tabla, la enrollo, me dice. Imagínense amargarse por cosas tan intrascendentes. Estar enojado, completamente enojado. Decidí ser feliz, hermanos. Que se revienten los que quieran, que ahora a mí. Por eso digo, nunca es tarde, ¿verdad que nunca es tarde? Por eso la palabra dice, todavía o aún hay esperanza para el que esté entre los vivos. Tarde me di cuenta, pero a tiempo. Entonces yo los invito a que renovemos, hermanos, así dice, más el interior, nuevo cada día, nuevo cada día. Y hermanos, aprendamos nosotros a ser felices. Sé que hay propósitos con la ayuda de Dios, hermanos. Aunque la gente no crea en uno, ¿verdad? Que la gente dice, no, ¿qué va a hacer? Ese ya lo conozco. Ese no va a cambiar. David, ¿quién no lo conoce? No importa lo que la gente piense. Importa lo que yo quiero y lo que yo piense. Y a veces queremos cambiar por los demás. Cambiemos por nosotros mismos. Querrámonos nosotros mismos. Al final los hijos se van y nos dejan solos. Los amamos y damos la vida por ellos, pero eso así es. Y entonces hagamos y renovemos las cosas por cada uno de nosotros y hagámoslo porque queremos, hagámoslo porque nos conviene. Hagámoslo, hermanos, por ser felices y no más amargados. Hermano, aquí, cuando venga a la iglesia, venga con alegría, con gozo. Antes había tiempo en la iglesia que yo venía hasta con miedo. Con miedo venía. Ay, este es el hermano, decía. No, vengamos felices, con ganas de sentarnos ahí, de alabar a Dios. Felices entre nosotros, contentos. No hiriéndonos, no peleando. Ya les digo, un tiempo a mí me daba hasta miedo, de tum, me hacía el corazón cuando venía subiendo las gradas. Claro, uno no quiere venir, hermano. Pero si de este momento y de este lugar hacemos un momento agradable para nosotros, vamos a querer estar aquí. Les hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes que el séptimo día, qué significa sábado primeramente? A ver, ¿qué significa sábado? Reposo, y no hemos entendido cuál es el propósito del sábado. ¿Cuál es el propósito del sábado, hermanos? Reposo, y no entendemos. Reposo, sosiego, quietud. Eso significa sábado. Y no lo hemos entendido. No entendemos por qué el sábado es al final. ¿Por qué creen ustedes que el sábado es al final y no al comienzo ni en medio? ¿Por qué será que el sábado es al final? ¿Dios lo hizo cuándo? Al final, en el último día de la semana. La palabra de Dios dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces debemos de entender por qué es el sábado.
Y ya digo, el sábado significa ¿cómo? Reposo, quietud, tranquilidad. Realmente ese es el concepto del sábado. Hermanos, si yo paso muy tenso en mi trabajo, en mi casa, si yo, hermanos, paso muy abatido, preocupado, cansado, hastiado a veces de tanto trabajar, y yo llego a mi sábado, ¿qué debo yo de lograr el sábado, hermano? ¿Qué debo yo lograr? Reposo, ¿verdad? Pero no solamente el físico, porque aún trabajamos en la obra de Dios. Reposo de nuestra mente, de nuestra alma. Refrigerio significa alegrarme. Muchos no entienden lo que es el sábado. Es cargar las pilas morales, espirituales, de ánimo, de alegría. Por eso Dios hizo el sábado. Cristo, que es nuestro sábado, dijo: venid a mí, todos los que estéis como cargados, que yo los voy a hacer descansar. El descanso no se obtiene en un marido ni en una esposa. El descanso no se obtiene en un buen salario. El descanso se obtiene en Cristo Jesús, hermano. Amén. Ahí yo he encontrado el verdadero refugio. Sin mi Cristo estaría en el manicomio o en un hospital. Es muy tenso, muy nervioso, muy estresado, yo con nada. Pero en Cristo, hermano, realmente yo hallo mi refugio. Y esa es la intención del sábado. Muchos no lo saben. Realmente sintamos el refrigerio del Señor en este séptimo día. ¿Cómo? Alabándolo, adorándolo, sintiendo su presencia real en cada uno de nosotros. Entonces vamos a entender cuál es la verdadera grandeza de ese séptimo día. Si al sábado lo llamares, ¿cómo dice? Santo, delicia de Jehová. Porque lo sintiéramos realmente. Cristo dijo algo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es, hermano, mi paz. No mi dinero, no mi situación económica, emocional. Mi paz no depende de mi relación con los demás. Mi paz no depende de una diazepam. Dice que yo nunca me gusta, que no puedo dormir, tú una diazepam. Tómese a Cristo y va a dormir como tranquilo. Porque el amor más grande realmente es Cristo. Amén. Ese es el amor más grande. Dejen de buscar la paz, o dejemos de buscar la paz en cosas, en personas, en objetos. ¿Verdad? Eso, realmente, si así fuera, ¿quiénes serían? Si el dinero diera la paz, ¿quiénes serían los hombres más felices? Los millonarios. Pero los millonarios no tienen paz, cuentan, hacen cuentas, hacen aquí, hacen allá, perdí 1,000, perdí 2,000, y yo cómo lo voy a perder si no tengo, aleluya, qué tranquilo duermo. ¿Quién me van a robar? Sí, ¿a qué horas lo clavean o a qué horas veces? Pues la paz no es el dinero, la paz es Cristo. Él es nuestro sábado, para estar de frente a Él, hermanos, tranquilos, llevar una vida sosegada. ¿No creen ustedes que a veces vivimos tan amargados y peleando por todo? Te estás volviendo añosa, le digo a mi esposa, que por todo quiere. Y entonces, mejor Dios, no, a partir de acá. ¿Usted se ha dado cuenta que quien tiene más de 50, lo más son 20, hermanos? ¿Y eso es mucho tiempo o poco tiempo, hermanos? Poco tiempo. Y los años van y ni cuenta nos damos. Hermanos, hoy vamos a tener una prédica y una plática que espero que ayude mucho a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que eso es al final lo que nosotros andamos buscando delante de Dios. Deje de pensar lo que los demás dicen. Oiga, hermano, me dice, pues que ustedes no los quieren, ni cuenta nos damos. Le digo que no nos quieren. Hace poco me dijo un hermano, dijo esto y lo otro de vos, que allá oí que dijo que no te quería. Yo ni cuenta me doy, le digo yo.
Así debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Y cuéntame hoy, ¿por qué se enoja? ¿Yo qué he hecho? Hay que tener paz. En la iglesia uno debe venir a buscar ¿qué cosa, hermanos? La paz, la tranquilidad. No viene a oír que lo atropellan, que le gritan, que lo humillan. No tengamos esa clase de iglesia, porque entonces la gente no va a querer venir. No va a querer venir, hermanos. El Señor nos llama a ser discípulos, nosotros los corremos con nuestras actitudes. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nos ayude en este mensaje que yo tengo para el día de hoy. Al final la hermana Ana me pidió presentar un video, ¿verdad? Yo creo que lo presentó en la femenil. Sí, es que bueno, yo medio lo vi ahí porque no me voy a salir ahí, le digo, pero está bien el video, me dijeron. No sé, el tiempo lo vamos a ver al final. Recuerden que ahí lo que hay son representaciones. Recuerden que el diablo no tiene una imagen, ¿verdad? Él más bien se transfigura en que, más bien él nos engaña ahí haciéndose pasar por ángel de luz. Pero lo vamos a ver al final, ¿verdad, hermana? Un tiempo ahí de reflexión. Vamos a doblar las rodillas y a pedir la dirección de nuestro Dios. Santo y bendito Dios, alabado seas, Padre, por todos tus ángeles y por nosotros también. Te reconocemos como el Dios sobre todos, poderoso y eterno, que nos creaste y que nos diste de tu Espíritu, Señor, para que estemos delante de ti, realmente sabiendo el propósito de nuestras vidas. Solamente te voy a pedir que tú me acompañes, como tú le dijiste a Moisés, que ibas a estar con él, y como tú le dijiste a Gedeón, que tú lo ibas a acompañar. Nosotros pedimos que también tú nos acompañes, porque no depende, como dicen, quiénes seamos, sino con quién vamos, y vamos contigo, Padre, y por eso nos fortalecemos. Pido tu dirección en esta tarde para hablar de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén, Padre. Yo tengo esta plática que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Voy a hablar de dos ciegas. Pero antes yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben por qué nuestro Dios, o cuál fue la causa o el motivo por la cual nuestro Dios destruyó el mundo antiguo? ¿Ustedes saben por qué Dios mandó el diluvio? ¿Cuál fue el motivo real? La desobediencia, la maldad, el pecado. Pero yo les hago una pregunta. ¿Hay desobediencia? ¿Hay pecado? ¿Hay maldad? Pero Dios no ha destruido el mundo. O sea, ¿cuáles son las causas reales? ¿Por qué dijo Dios hasta aquí nomás? Y envió el diluvio. El homosexualismo. Bueno, pero hay homosexualismo todavía. ¿Qué fue la real causa? Y a veces desconocemos esto. La verdadera causa, no la verdadera, la real causa por la cual Dios acabó con el mundo antiguo fue una, nada más. Y me atrevo a decir que no fue por el pecado, ni la maldad, ni la violencia de los hombres. Yo creo que si por eso hubiese sido, ya hubiera acabado con este mundo. Ya hubiera acabado. ¿No es cierto que este mundo está corrompido o no? O sea, ¿hay moral en este mundo? No hay moral, hermano. ¿Hay respeto a Dios? No lo hay. ¿Hay temor en los hombres? No hay temor. Nosotros vivimos realmente en un país altamente inmoral y peligroso. Corrompido, corrupto.
Entonces, esa no fue la real causa por la cual Dios acabó con el mundo antiguo y envió el diluvio. Hubo un motivo. Y el mismo motivo se cumple en Sodoma y Gomorra. Fíjense que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra porque se habían corrompido desde el menor hasta el mayor. No. Él le dijo algo, mira, con toda la maldad que había, si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, no destruyo. O sea, no era la maldad, no era el desenfreno sexual, no era eso. Porque vivimos en un desenfreno sexual. Vivimos, hermanos, en lascivia. Realmente, en los últimos 10 años, 5 años, esto es reciente, la lascivia, la degeneración, la perversión sexual, hermanos, está en un celular, hermanos. Antes, para ir a ver una película de esas, que donde solo piernas le pedían cédula de identidad, o sea, muchas cosas, solo para ir a ver las pantorrillas, ¡ay! Porque no sé, no, eso no. Pero ahora, hermano, usted agarra un celular y está allí. Si por el pecado fuera, Dios ya hubiera derramado las plagas. Entonces el problema no es el pecado así tácito del hombre. No fue ese, ni en Sodoma y Gomorra. Si hallara, dice, 10, yo no destruyo. Se fijan que 10, por amor a 10, Dios es capaz de detener un juicio dado sobre aquella ciudad. No era que el pecado era grande, era que los santos escaseaban. O sea, Dios no va a destruir este mundo por la maldad, así, ¿verdad? Porque qué tiempo lo hubieran hecho. Si los más grandes pervertidos eran los emperadores romanos. Miren, en la palabra de Dios claramente está establecido. San Mateo en su capítulo 24. Vamos a ver esto para que pasemos. San Mateo en su capítulo 24, versículo 38. Abramos las Biblias, leamos, comprobemos por nosotros mismos. Dice así: porque como en los días antes del diluvio, veamos el 37 para entender mejor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, vemos que los días de Noé estaban cargados de violencia y de ¿qué más? Y de maldad. Casi una maldad de índole sexual también. Y si comparamos los días, lo hemos dicho, exactamente así estamos viviendo nosotros. Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y aquí está la parte, y no, ¿qué dice ahí, hermano? Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué fue en ellos lo que rebalsó la paciencia de Dios? Hoy vimos en la escuela sabática que Dios, ¿cómo es, hermano? Paciente para con nosotros. ¿Por qué Dios es paciente? Vimos ahí cómo el hombre y cómo Israel le fallaba y le volvía a fallar y los volvía a levantar. Israel volvía a caer en la idolatría y Dios, ¿qué pasaba? Siempre le daba una oportunidad. Dios siempre nos da una oportunidad.
El problema es que nosotros no aprovechamos la oportunidad. Dios nos mantiene con vida y nos da siempre una oportunidad para que nosotros podamos rectificar y cambiar, pero no lo hacemos. Entendiendo que el propósito de la paciencia de Dios, ¿cuál es el propósito, hermanos? Eso, cambiar. Dios nos está dando la oportunidad de cambiar, de rectificar. ¿Estoy yo haciendo algo malo? Dios me da la oportunidad de ¿qué? De que rectifique. Y no lo hacemos. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, te di muchos chances, te di tiempo, te di oportunidad y tú no quisiste. Como aquellos, ¿se acuerdan? De aquel hombre que se estaba ahogando, ¿se acuerdan? Y que se estaba ahogando. Y sálvame Dios, y un hombre le tiró una soga y no, Dios me va a salvar. Sálvame Dios, y le tiraron una tabla, no, déjeme, Dios me va a salvar, y se ahogó. Señor, no me ayudaste, te mandé una tabla y te mandé una soga y no quisiste, le dijo. Ahí están las oportunidades de Dios, pero no las sabemos aprovechar. Pregúntese por qué todavía tengo vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando que usted realmente cambie, que usted realmente rectifique, y no entiende el mensaje de Dios. Hace poco tuve un problema en mi cuerpo, tenía un tumor, Dios, me descubrieron un tumor, me quedan pocos días de vida. Y empecé a hacer una reflexión sobre lo que había hecho en mi vida, porque hasta que uno sabe que va a morir, empieza a pensar lo que ha hecho, y lo que no ha hecho, y lo que debió haber hecho. Señor, Dios, acabé. Y empecé a bajar todas las cosas. Mi hijo, Señor, no lo he creado, yo creí, me hicieron el examen ahí, el ultrasonido, y me agarra el doctor. Y yo, no te preocupes, vas a vivir. Y me dijo, ay Señor, gracias por la oportunidad. Te prometo que ser más fiel, Señor. Prometo rectificar en lo que te he fallado. Eso es lo importante, no entendemos. No depende de nadie, ni de los hijos, ni de la esposa. Porque si así fuera, que dependiera de los hijos o de la esposa o de la familia, yo no estuviera aquí parado solo. Entiéndalo. No depende de eso, depende de mí mismo, de lo que yo quiera, valorarme a mí mismo. Yo valgo, aunque los demás le digan, tú no vales nada, yo valgo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque Cristo lavó mi pecado, porque delante de Él yo valgo, aunque para ustedes no valga nada. Entienda que Dios le está dando una oportunidad, y bendito Dios porque usted vino hoy a oír esto. Eso es lo único que yo puedo decirle, aunque los otros ya no crean en usted. El Señor sí cree. Amado, el Señor todavía cree en ti, y todavía lo amamos. Amén. Y todavía oramos por Él. Hoy hablamos en la mañana por aquel hijo que se fue y que volvió a su casa. Hoy lo dijimos en Obreros. El problema de esta gente es que no conocieron. Amén. No conocieron. Y como no conocieron, ¿qué hizo Dios? Terminó. No se dieron cuenta. El pecado no está en que se casaban. El pecado no estaba, hermanos, en que, ¿verdad?, en que compraban, vendían, en que hacían su trabajo. Ese no era el pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Lo que está pasando hoy, no conocen de Dios. Indiferencia, exacto. No les interesan las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios ya ve que la oportunidad que está dando se llama gracia, entonces es cuando ya ninguno cree, cuando ya ninguno acepta, cuando ya usted va, les habla y nadie entiende. Dice que en los últimos tiempos ninguno de los impíos, que dice, entenderá, mas entenderá ¿quiénes? Los entendidos. Cuando Dios ya ve esa actitud de indiferencia en el hombre, entonces Dios dice, y por eso acabó con el mundo antiguo.
Y por eso es que hoy vamos a ver esto. Es el momento de la siega. ¿Qué es una siega, hermanos? Recoger. Es la cosecha, es lo que yo recojo. ¿Cómo se llama? Siega. Vamos a ver a Apocalipsis en su capítulo 14. Y vamos a ir hasta el versículo 14. En este capítulo de Apocalipsis 14, desde el versículo 14 al versículo 20, vamos a encontrar dos siegas. Una primera siega y una segunda siega. Y ya dijimos que la siega que es cosechar o recoger lo que se ha sembrado. Dice, miré y he aquí una nube blanca, el versículo 14, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Aquí tenemos varias figuras. La primera figura es, dice la palabra, dice, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tiene una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Entonces, aquí identificamos aquí al que está sentado sobre la nube como un Hijo de Hombre. ¿A quién se le llama Hijo de Hombre en la palabra de Dios, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros entendemos que quien está sobre esa nube, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es. Y que tiene ahí solo una corona de oro, y nosotros sabemos, porque ahí solamente va a ser Rey de los santos. Rey de los santos. Y que en su mano derecha tiene una hoz. La hoz es un instrumento para cegar. No tengo aquí, lástima, es curvo, ¿verdad? Es para cortar, para cegar, para recoger. En este caso, ¿qué se recogía ahí? El trigo. Fíjense bien. Y él está sobre la nube. Pero del templo, ¿de qué templo estamos hablando aquí? Del templo donde está Dios, ¿verdad? Porque ese es el templo, ahora, el tabernáculo. Salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra, ¿cómo está, hermanos? Está madura. Fíjense bien aquí. Aquí quien decide la hora de cegar no es Cristo. Amén, no es Cristo. Él recibe la orden desde el cielo a través de un ángel de cegar. ¿Qué deducimos aquí, hermanos? Lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Que la hora, el día y la hora, nadie la sabe. O sea, Cristo no sabe cuándo es que Él va a descender de los cielos. ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta las nubes. Él no sabe eso. De ahí que el Padre y el Hijo no son una misma persona. Amén. Porque hay algo que Cristo no sabe. Lo único que Cristo no sabe, de ahí todo lo sabe, es Él no sabe a qué horas va a venir. Porque Él lo dijo, no lo dijo así, Él lo dijo. Entonces tienen que ser dos seres, ¿cómo? Diferentes o individuales. Porque si fuera la misma persona, Él tuviera que saber, pero no lo sabe. ¿Por qué será que Cristo no sabe esto? Dice que Él, que lo único que sabe es su Padre, que está en los cielos. Dice aquí, ni aún
los ángeles lo saben. Ese es el secreto más grande que Dios tiene. Porque si Él nos dijera el día y la hora, entonces, hermanos, cuando se aproximara el día y la hora, todo mundo, hermanos, si supiéramos, ¿verdad? Todo el mundo entonces se prepararía. Todo el mundo entonces, hermanos, suponiendo que supiéramos que iba a venir el del 2016 en el mes de octubre, o que iba a venir en la siguiente cena del Señor, si lo supiéramos realmente y que pues toda la gente supiera, hermano, ¿se imaginan aquí, hermano? Como cuando se va a pedir ahorita la hoja de antecedentes. Sí, yo quiero bautizarme, anótese ahí, ¿verdad? Así nos agarraba nuestro padre, mi papá. Con nosotros sabíamos que venía a las 6, hermano, todo el día dábamos función, apenas iban a ser las 6, ¿verdad? Pero Él no dio hora ni día para que el hombre, hermano, siempre esté como preparado. Y un día nos dijo mi padre, de ahora en adelante no les voy a decir a qué hora voy a venir. Llegaba de repente. Entonces nosotros siempre estábamos como pianito, porque no sabíamos que a qué horas iba a aparecer. Pues esa es la intención de Dios, que nosotros estemos siempre como, hermanos, listos, preparados. Pero aquí le dice, la hora de cegar es venida. ¿Qué significa entonces, hermano? Que hay una hora para cegar. Amén. Hay una hora para recoger. Ahora, ¿qué se va a cegar o qué se va a recoger? Para cosechar o cegar, primero, ¿qué hay que hacer, hermanos? Sembrar. Entonces, ¿qué se va a cosechar o qué se va a cegar, hermanos? Lo que se ha sembrado. Entonces, primero hay que sembrar para cosechar. Vea aquí y volvamos a leer detenidamente. En el versículo 16. No, en el versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies ¿de dónde? Dice ahí, hermanos. ¿De dónde? De la tierra. Está en un estado. ¿Cuál es el estado, hermanos? Madura. ¿Cuál es la causa para que venga la siega, hermanos? Que esté madura la mies. Amén. Primero hay que sembrar. Si se ciega de la tierra, ¿dónde entonces se tuvo que haber sembrado primero? ¿Dónde? En la tierra. Amén. Quiero que entendamos esto, que lo comprendamos, o que lo identifiquemos así. A lo mejor sí lo sabemos. Pero la siega es de toda la tierra. Amén. Toda la tierra. No solo de un lugar específico. Hay quien dice, solo aquí nosotros, porque nosotros aquí tenemos esto, lo otro. No, aquí estamos viendo que es de dónde, hermanos. De toda la tierra. ¿Incluirá Argentina, hermanos? Ahí dice de toda la tierra, amén. ¿Incluirá Honduras? ¿Sí? ¿Y África? También, eso dice la palabra, que va a ser una cosecha como universal. ¿De dónde? De todas las naciones, razas y pueblos. ¿No dice así la Escritura? Y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor. Y vi una multitud de ropas blancas. ¿De dónde dice? ¿Lo quieren leer? ¿De dónde dice? Leámoslo. Vamos a ver de dónde va a ser la siega. Dice Apocalipsis en su capítulo 7, aquí cerquita, 13. Desde el 9, por favor. Y aquí, esta es la siega, hermanos. Aquí en la siega, en el capítulo 7, versículos del 1 al 8, aparecen los primeros de esa siega. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000, que son todos aquellos que creyeron en el Evangelio de Cristo. Porque la iglesia primera fue solamente ¿de quién? De judíos. ¿De cuántos? 144,000. En una sola tarde se convirtieron 3,000. Esto incluye a Pablo, esto incluye
a Juan, esto incluye a todos los primeros discípulos, porque la iglesia de Dios primero fue conformada ¿por quién? Por judíos, por los israelitas, ellos fueron los primeros. Pero cuando los judíos, dice Pablo, endurecieron su corazón, ¿qué les dijo Pablo? Bueno, ahora nos volvemos a quiénes, a los gentiles, lo mismo. Si ustedes ya no quieren, ya entró el último. Entonces dijo él, bueno, ahora nos vamos a los gentiles. Y esto que estamos viendo aquí es la siega. En el versículo 9, por favor. Después de esto miré otro grupo, y he aquí una gran multitud, la cual nadie la podía contar. ¿De dónde, hermano? De todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. ¿De dónde, hermano? De todas las naciones. ¿Incluye esto Honduras? Sí, incluye. ¿Incluye Cuba? También, dice la palabra de Dios. Entonces no nos creamos exclusivos. A veces que no solo nosotros. No, aquí contradice la palabra. Porque ¿de dónde es la siega, hermano? Dice ahí, de toda la tierra. Esa es una voz, mire. Esa es la voz. Entonces, si alguien a usted lo quiere marginar, usted debe ser confortado con la palabra. Porque aquí dice también que de los chinos también va a haber una siega. Así dice la palabra. Porque Dios no hace acepción de personas. Esa es la voz. Gracias, hermanos, por estar ahí tan listos. Entonces yo les decía, si la siega va a ser de todas las naciones, si la cosecha va a ser de todas las naciones, primeramente entonces, ¿qué se debe hacer para cosechar? Sembrar. ¿Y sembrar dónde, hermanos? En toda la tierra. Entonces nosotros primero tenemos que sembrar para que después venga la cosecha. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Veamos. Ahora, ¿a qué clase de siembra se está refiriendo la palabra de Dios? Vamos a ver esto. ¿A qué clase de siembra? Mire aquí en esta según exacto. Mire, así como hay un tiempo de la cosecha, la hora de cegarte es venido, también hay un tiempo de ¿qué, hermanos? De siembra. ¿Y cuál es ese tiempo de siembra? Vamos a San Mateo, por favor. San Mateo, en su capítulo 13. Versículo 1. Esto que tenemos aquí. Entonces, para que yo pueda cosechar, para que el Señor pueda cosechar, recoger o cegar, primero, ¿qué tuvo que haber hecho, hermanos? Sembrar. ¿Y qué está sembrando? Veamos aquí. San Mateo, dije 13:1 en adelante. No, el 3 vamos a leer. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador, ¿qué pasa, hermanos? Salió a ¿qué dice? A sembrar. ¿A quién se identifica aquí como el sembrador? ¿Quién es el que salió a sembrar? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Parte en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salida del sol se quemó porque no tenía raíz y también se secó o se perdió. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70, cual 30 por 1. Y dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor. ¿Qué significa esta parábola? Muchos no entendían. Y vinieron ellos y les dijeron, bueno, en el versículo 10, ¿por qué nos hablas así en parábolas? Y hay un motivo, ellos no entendían. ¿Qué significa todo esto? Y el Señor les empieza a explicar. El 11 y 12. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino. Esto es un misterio del reino de los cielos. Mas a ellos, a los fariseos, no les es concedido.
porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más. Esta es la cosecha. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y empieza él a hablar, y en el versículo 18 les explica la parábola del sembrador, y dice: oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, como dice ahí, hermanos, del reino, y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado, ¿dónde, hermano? Junto al camino. En esta siembra por todas las naciones, ¿qué es lo que se ha salido a sembrar, hermanos? ¿Qué es lo que se ha salido a sembrar? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? ¿Qué es la obra que Jesucristo comenzó a hacer? A predicar la palabra de Dios. Y Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado, ese va a ser salvo. Entonces, el que crea y oye la palabra, ¿qué debe hacer? Bautizarse. Pero aquí la palabra de Dios es sembrada en diferentes corazones. Y si nosotros entendemos la parábola, no en todos los corazones la palabra de Dios da frutos. No todos se arrepienten, no todos se convierten, no todos se santifican, no todos obedecen. Aún entre nosotros, no todos obedecemos, no todos nos santificamos. Porque la palabra de Dios dice que en cuántas clases de corazones se siembra la palabra de Dios. En 4 clases. Unos la reciben con gozo y ya, pero rápido van para abajo. Otros, hermanos, nunca llegó a haber fruto porque vinieron las aves de los cielos y dice que se la comieron. Y él va explicando uno a uno por qué no prospera la palabra de Dios en la vida de todos aquellos corazones que escuchan la palabra. Solo hay una clase de corazón o de tierra donde esa palabra de Dios, ¿qué produce, hermanos? Fruto. Esa buena tierra. ¿Cuál es esa buena tierra? Aquel que primeramente, ¿qué hace? Oye y la entiende y la pone por obra. Aquel que oye, hermanos, que no debemos de andar en idolatrías, ni en paganismos, ni en cosas del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces yo oigo esa palabra. Yo la oigo y la entiendo, pero no la pongo por obra. Entonces esa palabra, ¿qué pasó? No prosperó en mí. El Señor dice: uno siembra, otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Nuestro Dios. Entonces nuestro Dios ha enviado a sus ministros, ha enviado a sus siervos desde tiempos que Él salió a predicar la palabra de Dios. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Y nosotros vamos y predicamos. Y aquí no hay respuesta, vamos a otro lugar, le hablamos a un familiar, le hablamos a un amigo, sí está bonito, pero no hay ahí fruto. La palabra de Dios no hace nada, la palabra de Dios habla de un arrepentimiento y un cambio, pero muy pocos se arrepienten y muy pocos, hermanos, cambian. Oyen y oyen y oyen. ¿De 4 cuánto, hermanos? 1. Pero primero, ¿qué hay que hacer, hermanos? Sembrar. Y cuando se acaba la siembra, en tiempo profético, ¿qué viene entonces, hermanos? Viene la siega. Y el Señor ha salido a sembrar en todos los corazones en esta tierra, y a todos se les habla y a todos se les dice, pero vemos, hermanos, que no en todos la palabra de Dios prospera. ¿Amén, hermanos? No en todos. Y usted se pregunta: ¿por qué yo le hablo y le digo y no obtenemos nada? Ahí me dice el hermano: vamos a ir con unas hermanas allá, no sé dónde. Sí, hermano, pero yo no veo. Digo: ¿y dónde están los hermanos? Pues que no depende de él. ¿Qué sabe el hermano? Será sembrar la palabra. Mira, hermana, ¿ya terminaste? Me dijo una vez uno. Sí. Vaya pues, 1 hora, yo dele en el trabajo, ahí va a decirle: mire, conviértase, mira, eso es malo, tener 3 mujeres es malo, y 2 también, le digo yo: mira, la palabra de Dios dice, mira, esto, mira cómo dice aquí, ve, y esto, mira, es idolatría, que Navidad, ¿dónde está en la Escritura? Y yo va de edad ya,
¿Ya terminaste? Sí. Bueno, hoy voy al mundo. ¿Sí? Y no queda eso, pasa aún entre nosotros. Se nos dice, se nos habla y volvemos a lo mismo. No juzguemos, decimos, y estamos juzgando. No demos fe de lo que no haya visto. No es ¿dónde está el mandamiento, hermano? Ahí está. No puedo dar fe. Y estamos dando fe de lo que no vimos. La palabra no está prosperando en nuestros corazones. No levantarás falso testimonio. Si usted no vio, no diga. Yo por eso no me atrevo aunque me cuenten. No. Pero cuando se acabe la siembra que viene después, hermano, así se siembra. Entonces, veamos otra vez aquí en Apocalipsis, en su capítulo 14, cuando hemos visto ya el tiempo de ¿qué, hermanos? De la siembra. ¿En qué tiempo estamos ahorita, hermanos, todavía? En el tiempo de la siembra. Pero ahora viene el tiempo de ¿qué, hermanos? De la siega o de la cosecha. Volvamos al versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. ¿Por qué, hermanos? Pues la mies de la tierra, ¿cómo está? Madura. ¿Por qué llega el tiempo de la siega? Pues porque la mies, ¿cómo está ya, hermanos? Madura, perfecta, completa. ¿Qué significa esa madurez? ¿Quién es la mies entonces? Son todos los hijos de Dios, que el Señor los va a ¿qué cosa? A recoger. Él viene desde las nubes, ¿por qué, mi hermano? Por toda su iglesia. Dice, yo vengo por una iglesia como sin mancha ni arruga. Ahora, ¿qué característica debe tener la mies entonces? Madura. Madura en dos aspectos. Completa o perfecta en dos aspectos. En el aspecto espiritual, ¿cómo debemos de estar nosotros, no? ¿Maduros o perfectos? ¿Quién es varón maduro, hermanos? ¿Quién es varón perfecto? Dice Santiago, el que domina su lengua es un varón ¿cómo? Perfecto. Si domina su lengua, va a ser capaz de dominar ¿qué cosa, hermano? Todo su cuerpo. Si yo logro dominar ¿cuál estómago? Lo domino. No le meto recio, lo domino. Pues es una señal de perfección. Entonces la iglesia, hermanos, debe de alcanzar una madurez en cuanto a estatura espiritual. Sobrios, obedientes, santos. Ese es el estado real de perfección de un hijo de Dios. Juicioso. Eso es lo que yo debo de alcanzar en la iglesia, madurez. ¿A través de qué, hermano? A través del tiempo. ¿Qué alcanzo yo a través del tiempo? Madurez. Ya no soy el mismo, ahora soy un hombre que me domino, sobrio, obediente. El que va comenzando va en esa perfección, pero llega un día en que uno, ¿cómo es, hermano? Maduro. Y también debe de crecer y también debe ser perfecto en cuanto a número. Hay un número determinado de fieles que tienen que convertirse. Y cuando ese número se complete, hermanos, entonces viene la siega. Sigamos leyendo aquí ya para ir avanzando. Dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue cegada. Y fue la tierra, hermano, cegada de todos los fieles. ¿Qué es la hoz? La hoz es un instrumento ¿para qué? Para recoger. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la hoz? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí los santos son recogidos y puestos ¿en qué lugar? Lo acabamos de ver en Apocalipsis en su capítulo 7. Son recogidos y los vemos juntos en un lugar. Apocalipsis 15, 1 y 2. Los vemos ahí juntos, leámoslo aquí mismo, está bajito. Dice,
15:1, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vi también, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estar en pie en el mar de vidrio, ¿con qué? Con las arpas de Dios. Aquí vemos la ciega, en el capítulo 14, ¿qué vemos? La ciega. Y en el capítulo 15, 1 y 2, ¿qué vemos? Donde los santos son llevados. Y este acontecimiento es un poco antes de ¿qué, hermanos? De las 7 plagas postreras. Si usted ve el capítulo 16, son las 7 plagas postreras. Pero antes que las 7 plagas lleguen, ¿qué hace el Señor con su pueblo? Todos los que perseveraron hasta el fin en la tierra, todos los que obedecieron la palabra de Dios, todos de la tierra que guardaron los mandamientos y fueron fieles hasta la muerte, Él los va a recoger. Si están en las tumbas, Él los va a resucitar. Y si los fieles están vivos, los va a transformar. Y la palabra de Dios dice que nos va a llevar a las nubes a su encuentro. Aleluya. Y así estaremos con Él. Esa es mi fe y esa es mi esperanza. Lo que aquí pasemos y suframos, para nosotros lo que tenemos fe, ¿cómo es? Temporal. ¿Cómo son las pobrezas, hermanos? Temporales. ¿Cómo son las enfermedades? Temporales. ¿Cómo es la juventud? Temporal. ¿Por qué se aferran a eso si es temporal? Si nuestra fe está basada en que el Señor antes de la ira nos va a arrebatar y nos va a llevar al mar de vidrio, y ahí Él nos va a dar la recompensa, ahí nos vamos a gozar con Él. Esa es mi fe, eso es lo que me mueve y lo que me mantiene aquí, como a todos los profetas. Amén, hermanos. Eso va a ocurrir, eso es real. Se necesita fe para creer en esto. Si no creemos en esto, es que porque no tenemos fe. Es porque tenemos fe en el bien temporal, en la vanidad, en el dinero, mas no en estas cosas. Usted no debe venir a la iglesia porque así está bien. Usted no debe venir a la iglesia porque así quedó bien con mi esposo o mi esposa. Ay, porque sí, ando con un muchacho de aquí, por eso vengo. Usted debe venir a la iglesia porque tiene fe en estas cosas. ¿Sabe cómo se llama la ciega? La esperanza bienaventurada. Con esa fe murió Pablo. Con esa fe murió mi hermano Bonejes. Él al último día tuvo esa fe. Job la tuvo. Yo sé que mi Redentor vive, pero al fin se levantará del polvo. Despierten, moradores del polvo. Despierten, cual rocío de hortalizas. Porque el Señor nos va a levantar y nos va a llevar a las nubes, y ahí vamos a estar con Él. Esa es mi fe. Y por eso yo estoy aquí. Y todo lo que en esta tierra hay, ¿cómo es? Pasajero o temporal. Antes de que venga la ira de Dios, ¿qué hace el Señor? Recoge a su pueblo. ¿Y cómo se llama esa? Cosecha. ¿Pero qué quiere ver Dios en sus hijos y qué quiere ver Dios en su iglesia? Madurez. Dominar la lengua. Andar en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Y es la primera cosecha. ¿Y somos llevados ¿dónde? Al mar como de vidrio. A las bodas del Cordero. Al tribunal de Cristo, a recibir los galardones. Fuiste fiel en 5, te pondré en 10. En 2, te haré rey de 2 ciudades. Eso es. Y el Señor viene y libra a su iglesia de lo que ha de venir. Porque después viene ¿qué cosa, hermanos? Una segunda ciega. Veamos esto en los siguientes versículos. ¿Entendimos esto, hermanos? Qué fácil, ¿verdad? Hay que sembrar para cosechar. La palabra de Dios se ha cosechado en todos los corazones y viene la siega o el recogimiento de los santos. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 14. Y sabe, dice el Señor, que los segadores, ¿quiénes son? Dice la palabra, hermano, los ángeles. Y en el Salmo 91 que habla de esto, dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece ¿dónde? En piedra. Este glorioso acontecimiento del arrebatamiento va a ser acompañado por seres celestiales. Ángeles, dice la palabra de Dios, van a recoger a todos los santos.
Y hay una parte en la profecía que dice, 2 van a estar en una cama. ¿Qué va a pasar con esos 2? ¿Quién serán esos 2 que están durmiendo en una cama, hermanos? Pues será un esposo y una esposa. Dice la palabra, uno va a ser tomado. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así es. 2 hombres van a estar trabajando en el campo. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. 2 mujeres van a estar moliendo en un molinillo. La una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Ya vimos que una es llevada al mar como de vidrio, a la gloria y a la presencia de nuestro Señor. Y dice el versículo 17, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también otra hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Vendime a los racimos de la tierra. ¿Dónde estamos, hermanos? Perdón que me distraje. En el 18. Porque sus uvas, ¿cómo están? Maduras. ¿Esta es la siega de qué, hermanos? De las uvas, ya no del trigo. Esta es otra siega. Y el ángel arrojó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas, ¿dónde, hermanos? En el gran lagar de la ira de Dios. O sea que viene otra siega. Nada más que esta siega es de las uvas, también de todas las naciones. Todas las naciones ya no son llevadas al mar como de vidrio. Ahí, ¿quiénes son llevados, hermanos? Los santos a la boda del Cordero. Pero aquí no. Aquí son llevadas, ¿dónde? A un lugar, todas las naciones a un lugar, al lagar de la ira de nuestro Dios. ¿Ustedes saben qué es un lagar, hermanos? Es donde, mire, cuando la uva está madura también, se recogen cestos. A ver si tengo aquí, ahí está, a ver, sí, de las uvas. Ahí están llevándolas, recogiéndolas y llevándolas ¿dónde? A un lagar que es como un depósito, ¿verdad? Que era de madera, y se echaban las uvas, y venían para sacar el vino, venían y las machacaban. Entonces va a venir un tiempo en que va a haber una vendimia de todas las naciones y van a ser llevadas al lagar de la ira. Veamos esto, al lagar de la ira. Y dice el versículo 20, y fue pisado el lagar de la ira fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Por cuántos? Por 1,600 estadios. ¿Cómo entendemos esto para finalizar? ¿Qué es el lagar de la ira? ¿Qué es la ira de Dios, hermano? Las plagas postreras. Pues está profetizado que todas las naciones confluyan en un lugar. Ahí van a estar todas las naciones. Y ahí va a venir Cristo y los va a machacar y va a acabar con todos. Veamos esto en Apocalipsis, en su capítulo 19 está exactamente. Veamos. 19. Versículo 15. Ahí está, miren. Ese es el lagar. Nada más que esto es un simbolismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Quién pisa el lagar? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es que todas las naciones son llevadas al Armagedón? ¿Quién las lleva? Ahí vemos que quien lleva a los santos al mar como de vidrio, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién lleva a todas las naciones a un lugar específico donde se va a desarrollar una guerra entre todas las naciones y nuestro Señor Jesucristo? Veamos esto, ¿qué pasa aquí? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que los demonios en este momento cómo están, hermanos? Sujetos en el nombre de Jesús. Las acciones de los demonios ahorita, ¿cómo son? Limitadas. Dios solo les permite algo: prueben a mis hijos, nada más. Pero no pueden, por eso Cristo dice, mas no de vosotros no perecerá ni un cabello, no puede tocarlos.
cuando le permitió, porque está sujeto, solo te voy a permitir algo, pruébalo. ¿Mas qué le dijo Dios con respecto a Job? Mas no lo toques. ¿Cómo está Satanás ahorita cuando fue echado al abismo, cuando fue echado aquí a su cárcel en la tierra, y él anda con los demonios en todos los aires, entidades de maldad, queriendo, hermanos, atacar a la iglesia de Dios y destruir a los hijos de Dios? Están sujetos, solo eso les es permitido. Y entonces ellos ahorita, ¿cómo están, hermanos? Limitados. Pero la palabra de Dios dice que va a venir un tiempo en que se les va a quitar lo que ahora impide que se manifieste. No he leído en Tesalonicenses. Por eso dice, y cuando sea quitado del medio lo que ahora impide, entonces se manifestará. Ahora, cuando los demonios se les quita ese sello que los mantiene sujetos, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ahorita no pueden hacer nada, están sujetos. Cuando se abre el pozo del abismo, cuando se les quite lo que los tiene, ¿verdad?, sujetos. Alguien decía que están encerrados en un infierno. Ahora, ¿qué cárcel va a detener a los espíritus? Ninguna. ¿Qué cadena va a amarrar al diablo, hermanos, a un espíritu? Ninguna. ¿Qué significa eso? Que ahorita, ¿cómo están? Sujetos. Y sujetos en el nombre de Jesús. ¿Cómo tenemos a los espíritus nosotros, los hijos de Dios? Sujetos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. No nos pueden tocar. No tienen poder sobre nosotros. He aquí yo les doy potestad sobre serpientes y escorpiones. Pero ¿qué pasa cuando se les quita, hermanos, eso que tienen ellos? Aquí lo vimos la vez pasada en el pozo del abismo, lo que ellos hacen. Apocalipsis 9, ¿verdad, hermanos? A ver. Sí. 9. Miren lo que hacen. 9, dice: y abrió el pozo del abismo, y subió el pozo del abismo, como etcétera. Pero aquí en el versículo 9:10 de Apocalipsis, estos demonios tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. ¿Por cuánto tiempo? Durante 5 meses. ¿Qué es lo que saben hacer los demonios cuando se les quita lo que los tiene a ellos sujetos? Inmediatamente salen ¿a qué? A dañar y atormentar a los hombres. Pero ahorita no lo pueden hacer. Eso es lo primero que ellos hacen. Y dice el versículo 11: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y el primer ay pasó. He aquí, aún hay 2 ayes. El primer ay es cuando los demonios son desatados y van a atormentar a los hombres. Pero luego vienen 2 ayes más. ¿Cuál es el siguiente ay, hermanos? El sexto. ¿Qué significa el sexto? El sexto es cuando se desatan los 4 ángeles que están ahí en el Éufrates, y cuando el río Éufrates se seca, permitiendo que los reyes del oriente vengan ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, el segundo ahí es la preparación del Armagedón. ¿Qué salen a hacer los demonios? Entonces, cuando ellos ya se les quita lo que impide que salgan y destruyan, es a dañar a los hombres como una plaga. Pero luego, no se me estén aburriendo, ya les voy a decir. Luego, esta es la otra obra de ellos. Vamos a Apocalipsis 16, por favor. Esta es la otra obra de ellos. 16:13, sí. Mire, en el 16:12 dice: y el sexto ángel, por eso les decía el segundo ay, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para los reyes del oriente. Esta es la preparación del Armagedón. En el primer ay o quinta plaga se le quita, hermanos, el sello a los demonios, lo que los tiene sujetos, y ellos salen a dañar a los hombres. En el segundo ay o sexta plaga es el camino al Armagedón. Y vea lo que hacen los demonios ya cuando están libres, hermanos. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de qué, hermanos, de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice: y los reunió en un lugar que en hebreo, ¿cómo se llama? Armagedón. ¿Quiénes son los encargados de llevar a todas las naciones al lagar de la ira o al valle del Armagedón? ¿Quiénes son, hermanos? Los demonios. Esa es la otra obra que hacen los demonios.
Y cuando los reúnen en el valle del Armagedón, todas las naciones que se levantan contra ¿quién, hermanos? Contra Israel. Vamos a ver 2 versículos más. Joel, por favor. Miren, sé que estos temas, hermanos, ¿y qué vamos a hablar con ustedes? Como he dicho otra vez, que no fumen. O sea, pues vamos a tener una charla, un taller ahí de matrimonios. ¿Es problema eso para la iglesia, hermano? Ya no sabemos aquí que el hombre bautizado no puede tener otra mujer. ¿No dice esto un mandamiento? O sea, hay que estudiar estas cosas. ¿Para qué el Señor nos está revelando el futuro, hermanos? Para que nos preparemos ahorita en este tiempo, para que seamos parte de ¿qué? De esa cosecha. Amén. Eso es lo que Él quiere. Busquemos Joel, por favor, creo que es en el capítulo 3. A ver quién me ayuda aquí viendo estas cosas. Ya terminamos, hermanos. Nos metemos a esto, ¿verdad? Joel en su capítulo 3. Sí, 3. Versículo 14, pero antes, desde el 11 también. Desde el 11, 3, 11. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle del Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la miel ya está madura. Venid, descended, porque el lagar, ¿cómo está, hermano? Lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas, ¿qué dice? Retraerán su resplandor. Todos los demonios van a los reyes y los llevan ¿a dónde? Dice, al valle de la decisión y Armagedón. ¿A levantarse contra quién? Contra Israel. Pero ¿qué va a pasar en ese momento? Lo hemos visto, hermanos. Dice que en ese momento, Zacarías 14, aparece nuestro Señor Jesucristo con todos los santos y guerrea contra los demonios y contra todas las naciones. Se llama el día de la matanza. Yo les he dicho, dice la profecía, que la sangre saldrá ¿hasta dónde? Hasta los frenos. Ahí acaban las naciones. Ahí son llevadas por los demonios. Y todos los demonios son lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Solamente que a Satanás lo ata por 1000 años, porque después él tiene el juicio con Dios. ¿Qué es lo importante de todo esto que hemos visto hoy, hermano? Que debemos de estar preparados. Que antes que las plagas caigan, que antes que venga la mies de las uvas, ¿qué hace el Señor con su pueblo, hermano? Lo levanta. Por eso no vamos a pasar, ¿verdad?, ese tiempo. ¿Por qué? Porque vimos claramente que primero viene la siega del trigo, para que después venga ¿qué cosa? La miel de las uvas. Yo decía, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿O del bien o del mal? ¿Cómo dice este último versículo que tengo ahí, hermanos? A ver, esto es, dice, glorificar mi Padre. Esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, hermanos? En que llevéis mucho fruto y seáis así como mis discípulos. ¿Qué debemos de llevar nosotros? Muchos frutos. ¿Para qué? Para que en aquel día sea glorificado ¿quién? Nuestro Padre. ¿Hemos entendido este mensaje, hermano? ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que este mensaje es para que nosotros estemos como preparados y alcancemos un elemento necesario para ser parte de la cosecha primera. ¿Cómo se llama ese elemento? Madurez. Amén. Estar completo en el Señor, en obediencia, en santidad. ¿Quiénes están dispuestos a cumplir lo que hoy han oído, hermanos? ¿Sabe qué me pregunto yo? ¿Cuánto nos falta para eso, hermanos? Mucho. ¿Y si hoy viniera? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué es usted? Dice, ¿trigo o uva? Uva, pues lo va. El hermano es bien sincero y si dice que es uva, uva va a ser. Yo no. ¿Qué somos nosotros, hermano? Trigo, amén. Eso somos. Tenemos chance todavía, hermanos, en la misericordia de Dios. Hermana Lideni, sea bienvenida y que esto sea el primer día, el primer día del resto de sus días. ¿La estamos esperando nosotros, hermano?
Amén. Hemos orado por ella, yo sé que ustedes sí han orado por ella. Y que ella también sea parte, no de las uvas, sino del trigo. Amén. Y todos los que hoy hemos estado aquí. Espero que esta palabra la hayamos recibido en nuestros corazones y que el Señor nos prepare para ese gran día. Paz a todos ustedes, hermanos.